Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a vuestra logia Pathfinder de YouTube. Un día más, un capítulo más de Pathfinder, Liderados justo. Seguimos con la misión de una amenaza para el mundo. Explorar al otro lado del umbral, estamos aquí. El origen de la anomalía es recomendable informar a Válmalos. No sé dónde está Válmalos, así que de momento vamos a seguir explorando esto. Y si no me equivoco era por aquí. Ah, mira, tenemos un rastro, ¿no? O algo que seguir. ¿O son imaginaciones mías? Es decir, esta gente no es muy complicada, pero la verdad es que me lo están empezando a poner... Sí, me lo están empezando a poner un poquito... problemas, ¿eh? Nos han bajado al griego y a la bruja. A, B y C. Madre mía. ¿Estás confusa? Sí. Llevamos esto y se les debería quitar a los dos. Efectivamente. Azales de armadura más 9. Holy fuck. 6 más 5, estos son 11 realmente. Pero para ti esto... Tú llevas uno hacer más 8 y es que la verdad es que no se te está pelando. Ya es tontería. Los brazales tengo más armadura. Ah, claro, pues no tengo destreza. Claro. Es destreza 6. ¿Cuánto es el máximo? Ah, no hay máximo, ¿no? Entonces esto... Ah, no, claro, que es 6. Es 1 más 5, 6, claro. Sí, entonces me da más lo otro. Es que eso está bien porque te da un más 4 hacia el ataque de toque. Entonces lo vamos a poner. Aunque apilen los bonos, pero es que un más 4 hacia el de toque. Hostia. Con este personaje en concreto está muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa si tocamos la A? No, nada. ¿Eh? Ah, bueno, pues nada. Un mojón para nosotros, ¿no? Por aquí se puede ir. De momento tenemos un puzzle de números romanos. Tenemos este de A, B y C, de 3 palancas. Esto donde me devuelve. Justamente aquí, ¿eh? Lo nuevo, subimos aquí arriba. Madre mía. Madre mía. La arquitectura de los eones. ¿Imaginas que te transportas y que dejas a uno fuera? O algo así y se cae en el vacío. Sería muy gracioso, ¿no? ¿Acaba ya la invisibilidad mayor? Sí, pues tira de otra. Y fallamos. Con un 1. No me ha quedado el resto. Aru, ¿no llegas? ¿En serio? I will
Ah, vale, que es que tenemos solamente una acción, ¿no? Porque claro, ataca uno. Me mete hacia aquí. Sosiel, 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 Sosiel. ¿Vas a tirar un...? Vamos, antes tenemos una acción, joder. No estándar. Bueno. Una plegaria. Claro, tú no te puedes mover, ¿no? Ah, bueno, paso de 5 pies sí se puede hacer. Eso es gratis en este juego. En esta versión. Claro, yo es que ya pienso en segunda, gente. Lo siento mucho. Pero para mí un paso de 5 pies es una acción. Kneel before me. Sosiel se va a poner por aquí. Daniel. ¿Y tú por qué te estás moviendo fuera de tu turno? O sea, ¿eso a qué viene? Tramposo. Supongo que la mierda esta empujará. Y habrá fallado una tirada. Si no, no le veo sentido a que se haya movido. Es que gastar el full round en este es un poco tontería, la verdad. Vamos a atacar a este. Y con el ataque que sobre cuando le muera, pegamos a este. Guide my hand. This one's mine. Fall. Estamos con Ember. Me gustaría curar. No vas a llegar. Por lo tanto, no lo hemos tocado, ¿no? Sí, un poquito. Lo tiras aquí. Como que 5 ataques y no 6. Coño, yo sé. I will bring down the divine wrath. Venga, tú puedes. 15 de daño. Sí, eso empuja. Our tactics. Voy a llegar. ¿En serio? También no me sigas pegando, que me vas a dar un disgusto. No vas a llegar a hacer full round. ¿Este más poderoso o qué? Es el héroe de su raza. Pasar con esta. Ignorando el peligro y empujando únicamente por el deseo de descubrir la verdad, el excedente explora el otro lado del umbral. Allí encuentra a los proteicos. Los proteicos son estas criaturas que vienen de Maelstrom, que es el plano del... No lo voy a leer, no voy a leer. No sé si lo dirá, pero es el plano caótico neutral. Sí, es caótico neutral. No lo pone. Hacen del caos primordial del Maelstrom. Pero, ¿qué es el excedente de los proteicos? ¿Puedo imaginar por qué están aquí? A ver, obviamente, las criaturas que son caóticos neutrales, que están entre el medio. Los proteicos están, digamos, entre medias entre los eones
No, los proteicos son del... Maelstrom es el neutral puro, efectivamente, porque está en medio. Los eones son legales buenos, estarían arriba a la izquierda. Los proteicos son neutrales, estarían en el medio. Y los demonios son caóticos malvados. Por lo tanto, están en el lado opuesto de los eones, porque son caóticos en vez de legales y son malvados en vez de neutrales. Y los proteicos son neutrales puros o caóticos neutrales. Es que tengo dudas. Ahora mismo, no me acuerdo. Pero eso, neutrales o caóticos neutrales. Supongo que caóticos neutrales porque se pelean con los de legales. Supongo que sí. Has oído hablar de los proteicos. Son seres nacidos del caos primordial, pero no recuerdas más detalles sobre ellos. Vaya. Pues qué pena, que hemos fallado. No lo sé. El excedente recuerda de repente que los proteicos... y te lo dice él. Pero está narrando. Es la voz esta... El malo de este DLC es un máster. Es un máster frustrado. O sea, nos está narrando todo. Eso es así. Son criaturas del caos primordial que conforma el Maelstrom, el plano al fin del universo. La gente de Golarion cree que los actos de los proteicos no tienen ninguna explicación lógica. Y no la tienen. ¿Puede aplicarse la lógica a los proteicos? ¿Puede aplicarse la lógica a criaturas que desafían la lógica? Una carcajada interrumpe la frase y acaba tan repetidamente como ha empezado. ¿Puede una criatura desafiar la lógica y hacer algo que no tiene una explicación lógica? ¿Y si los proteicos no dieran cabezazos contra los muros de piedra de este mundo maldito sin motivo? Eso es lo que se pregunta el excedente mientras examinan la piedra angular que los proteicos han golpeado con sus cabezas con tanto ímpetu. Puede que sí. Si el excedente coge carrera y estrella la cabeza contra la piedra angular de esta sala, descubre algún conocimiento secreto, una verdad que explique todo. ¿Cómo? ¿De verdad me estás pidiendo que me dé cabezazo contra una roca? Soy caótico. Somos caóticos, así que vamos a hacer lo que hacen los proteicos. Tu cabeza palpita del dolor tras el impacto, pero eso no es lo único que sientes. Es como si pudieras oír una resonancia. Los muros tiemblan y después empiezan a agitarse con lo que empiezan a agrietarse. Ajaja, sí, si el excedente lo siente, la piedra angular se debilita más y más. Usar tu poder mítico como contra la piedra angular. Tengo una idea mejor. Ha salido un dado de 20. Hemos sacado un 20, claro, obviamente. La sala tiembla con el impacto. La piedra angular estalla en pequeños fragmentos como si lo hubiera golpeado un martillo invisible. El poder de los 20. La vibración se extiende al suelo y a los muros, por donde empiezan a abrirse las grietas. Ay, madre mía, la que hemos liado. Ya verás. ¿De que hemos roto la brecha que hay entre el Maelstrom y el Axis? O algo así. Verás. Bueno, eso no era el Axis, pero yo creo que eso debía de ser un plano intermedio, un demiplano o algo así. Creado por los axiomitas. Pero ya hemos roto el mundo. Pues hala. Otro plano de existencia que no nos dejan entrar. Un detalle muy bonito, que estos enemigos que están mega hiperdopados y que están alterando la realidad en cierto modo, tengan esas runas que son como fórmulas matemáticas, porque los axiomitas lo ven todo así, en cierto modo. O sea, ellos ven el mundo como fórmulas matemáticas o alguna cosa así era. Lo leí en el bestiario.
Long and thorny has been the excess's path, but still it has led her to Silmeshnik. Now is the time to prostrate yourself in a show of servility. ¿Y qué me suena esto? ¿Qué nombre? Me suena de algo. No caigo de qué. Do you understand what you have just seen? Does the excess understand? Does her mind even have the capacity to understand? Does ours? Creo que empiezo a entenderlo. Es un... Va a ser un señor proteico de la hostia que está haciendo... que ha alterado a los axiomitas para liarla. O algo así. Para generar caos. Y que hay mayor... ¿Cuál es el mayor caos que destrozar el plano del eje, del axis? Que es el de los eones. Algo así, yo creo que van a ir por los tiros. This world is not the Golarion you have come to know so well. This is just a simulacrum of Golarion on Axis. So thoughtfully created by Volmelos, just for you. This is an atemporal prison for dangerous criminals who have flouted the laws of sorcery, and it is also a repository Of magical artifacts, whose mere existence could tear apart the universe. Estaría genial que nos encontráramos a Haojin. Haojin es una hechicera súper torda que creó un demiplano gigantesco en un tapiz, un semiplano, no me acuerdo. Y una hechicera, yo que sé, es, pues será también nivel 20 con niveles míticos, algo así, creo que era. Y es muy gracioso porque, a ver, spoiler, ¿vale? Si queréis saltar los siguientes 30-60 segundos donde voy a decir lo que pasa con Haojin, por hacerlo, pero que es muy gracioso. A Haojin la tienen retenida en el Axis porque llegaron, ella se puso a viajar entre planos y le dijeron: oye Haojin, tú has roto las reglas del universo creando este semiplano. Y ella, que es legal buena o legal neutral, dijo: ¿he roto las leyes? Pues entonces encarcelarme. Y la tienen retenida en el Axis haciendo trabajos comunitarios en un juicio que nunca llegaba. Muy graciosa esa historia. Vale, ahora la cosa es, ¿nos fiamos del proteico o nos fiamos de los eones? Somos caóticos neutrales. Vamos a fiarnos de los proteicos. You are one such artifact. You are the excess mythic power that Volmelos extracted from the commander of the Fifth Crusade just before her decisive battle in Threshold. You are an artificial creation. A magical golem. Living the life of another. Dig around in that person's memories, Excess. Do you remember the Grey Garrison? Do you recall the power that gripped the then future commander? And where that power went after? It waned and vanished, dissipating like mist before the dawn. Old Volmelos took it from the commander at Threshold. Plucked it right out of time so that even the memory of its existence ceased to exist. Why so quiet, Excess? Has our revelation shocked you that much? Lose your mind if you wish, but don't even think of dying from shock. I need you alive. Es verdad que ha habido un par de veces que los textos han dicho algo como que percibimos algo extraño. Algo que en realidad es... Y la verdad es que es una jugada que me pega mucho con los eones. Me pega mucho con lo que hacen los eones. How does it feel, Excess? How does it feel to find out that you're an artificial creation? No need to answer. Your silence tells me all I wish to know. What do your companions make of this? After all, they are an extension of your power. Entities born of the magic and memories of the commander. I am just a memory? I do not exist? How could such a thing be possible? Los legales van a estar en plan imposible. El paladín y el Hell Knight en plan no.
No puede ser. I No. won't! I want to say that the snake is lying to us, but Oh, I can't do it. I don't sense any particular evil from them. Does that mean all this is true? Oh, Sela, you idiot. a ver, que no, What have you mentan, gotten no, yourself que no mixed up sean in this malos no time? quiere decir que no estén mintiendo. De verdad que los proteicos en su naturaleza no está mentir. La verdad. Los seres neutrales, caóticos neutrales y así, no su... Bueno, los caóticos neutrales quizás sí por encontrar reglas, pero no les hace falta mentir si pueden conseguir crear caos sin mentir. O sea, es posible, ¿no? Entonces no es algo que busquen intencionadamente, como un demonio. How is this possible? But I haven't changed at all. I breathe, I live, I feel. I didn't understand anything you just said. How am I not myself? But I don't need to understand it. I trust you. You won't do anything bad to me. If we disregard the inappropriate soul searching, what this means is that Balmalos stripped the commander of the Fifth Crusade of a portion of her mythic power right before the final confrontation. I would like to Qué plot twist. Yo pensé que íbamos a ayudar a los inevitables, a los eones. Y resulta que van a ser los malos. Ask your questions, Access. Me encanta. Let's chat a while. It has been so long since we last talked to anyone. Our Protean servants aren't the best conversationalists. Vale, explícame mejor esto de ser un excedente. Balmalos is a primordial inevitable. The guardian of magic. A mechanical eon created by the axiomites of Access. He only interferes in mortals' affairs when there is a magical threat against the world order. And remarkably dull work it is, too. When the commander acquired mythic power in the Grey Garrison, old Valmalos began quaking in his boots. And as the commander developed her power, Valmalos's fear turned to outright panic. Just before the decisive battle between the commander and Areelu Vorlesh, Valmalos finally decided to intervene. He carved up the commander's mythic power into the sanctioned portion and the excess. The former set off to face Areelu. But the latter. The second ended up here, embodied in the form of a magical golem along with its Companions, who are essentially an extension of itself. Are you angry, Excess? We would be angry in your position. We would want to launch ourselves at Valmalos, rip his glowing heart from his chest, and squeeze it in our fist until it was extinguished. ¿Significa eso que Balmalos ha debilitado a la comandante justo antes de la batalla final? Tampoco me suena, me parece algo lógico. That is precisely what it means. The cheek of him. ¿Por qué sabes This tanto sobre world mí? is yours, created for you by Access, from your false memories. We have had time to study you. You might even say that we are your best friends now. ¿Qué quieres de mí? We want to help you get out of here, to restore cosmic justice. Sí, This sobre is todo no eso. way to treat living creatures, is it? Stealing their mythic power? Valmalos should be punished. Your fate does not worry us, Excess. Simply reach the door leading out of this prison. Eso tiene más sentido. And go wherever you please. The keystone of the prison has been smashed to pieces. This little world has cracked, and all it needs is one good gust of wind to bring it all tumbling down. You saw it yourself. Your mythic allies have appeared in the false threshold, even those the commander never met in her timeline. Help topple this world, Excess. Talk to the creatures from your false memory. Pile even more paradoxes on top of their useless existence. Break them, so that the world begins to consider them anomalies. We dispatched our Protean servants to seek out the other keystones of this world.
I instructed them to destroy the stones to disrupt the Order of Axis. But it seems our servants are not strong enough. You must find the stones and destroy them. I will teach you how to see them. ¿Lo habéis We hecho? gave you our gift, of course. Now you see what Proteans see. You can detect anomalies and find the keystones that hold this world together. You will like our gift. ¿Me consideran los proteicos una aliada? Unlikely. Proteans do not Tiene recognize alliances sentido with esto other que life dice. forms. They rarely get along even with their own kind. Espera, tiene sentido. We are a pleasant exception. ¿Cómo habéis sacado vosotros en esta prisión? Varmalos, that useless mound of metal, captured us in a moment of weakness decades ago. We despise him so. We will claw at his face. We will tear at him until he loses that air of arrogance. Uy, We are captives in this prison just like you, Exes. Our cage is right next to yours. We cannot escape to the outside, but we were able to enter your world. Now we are tearing it apart, populating it with anomalies and creating paradoxes, so that you can get out and open the way for us as well. We don't care how you break out of here, Exes. But when you escape and break down that door to Golarion, We won't be far behind. vale, si hacéis algo en Golarion, pues os mato y ya está. go, Exes. We will meet again. Let's go from the shadows. Bueno, la verdad es que el logro que me acaban de dar en... Steam es atisbo de la verdad. Y la descripción es: has descubierto la verdad oculta de las anomalías. O sea que esto, por el logro, me pinta de que es pura verdad. El plot twist. Plot twist para mi cabeza. Ojo, que ya digo que yo, a lo mejor esto... Access detected. Verbal exchange has been initiated and will be recorded in Ahora este my nos va a memory. contar seguramente otra versión. Tendremos que elegir, ¿no? Que yo me imaginaba que el DLC iba a ir de ayudar a los eones, no de ir en contra de ellos. A lo mejor ahí están las dos opciones, no sé. Expression of joy at meeting the excess initiated. Esa serpiente gigante que hay fuera del umbral me ha contado cosas muy interesantes. Estoy esperando una I am explicación. a primordial inevitable. I am the guardian of magic. My task is to monitor instances of dangerous, experimental, unsanctioned magic, and to neutralize them if they pose a threat to the integrity of the world. The magical experiment of Areelu Vorlesh, which endowed the commander of the Fifth Crusade with mythic power, has exceeded the limits of safety. A battle between the experimenter and her subject threatened to create a cataclysm even greater than the world wound. Esto es lo bueno de los eones, que te van a decir siempre la verdad. The extermination of the commander was deemed impermissible. Axis approves of her struggle against the world wound, regardless of her motivations. An alternative decision was made to weaken the commander to a safe level. The excess power was isolated and placed in a secure artifact repository. One factor was not accounted for: Someshnik. They managed to disrupt the stasis of the Excess's world, fill it with anomalies, and warp the logic of its inhabitants. Warning: secure contents under threat. The repository is under attack from Someshnik's anomalies. Request: the Excess should help protect the repository. Reinforcement of the minor keystones and eradication of anomalies from the artificial creatures inhabiting this world will please. Vuelve a sonreír, por fin. A ver. Entiendo lo que dice. Tiene sentido lo que está haciendo y demás. Pero nuestro personaje es caótico y neutral. Y si a nuestro personaje caótico y neutral le extirpas un pensamiento, un poder que genera una forma de
conciencia propia, caótico neutral también, ese clon, por decir una forma, obviamente no le gusta que jueguen con esas cosas porque se siente libre, por lo tanto no pienso ayudarte. I will not accept your refusal immediately. I will give you time to reconsider. This verbal exchange will be terminated and recorded in my memory. New task: defend the repository exit against Zolmeshnik. Zulmonsket. Vamos a encontrar suya, que por culo. Si te lo digo. Vale, gente, voy a dejarlo aquí. Va a ser un vídeo un poco más corto, pero la verdad es que me parece un buen punto para dejarlo. Quiero decir, acabamos de descubrir todo esto y ahora tenemos como otra tarea completamente diferente por hacer. Así que eso, voy a dejarlo aquí. Espero os haya gustado, como siempre. Si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios y ese tipo de cosas. Si no queréis, no lo hagáis, no pasa absolutamente nada. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.